Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Juan 14, 2-3, de la Biblia. Este pasaje de la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan 14, 2-3. Los detalles. Aquí tenemos el pasaje de la Biblia de Juan 14, 2-3. Ya hemos analizado y expuesto a Juan 14, 2, esta vez vamos a combinar a estos dos versículos, porque al combinarlos, se puede extraer una enseñanza profética de la Biblia. Esta enseñanza está en perfecta armonía con la realidad espiritual hallada en la Biblia. Las almas que se están yendo con el Señor, por ahora están siendo alojadas por Dios en el paraíso, pero cuando Cristo regrese otra vez, los que ya se han ido, a ellos se les cumplirá lo que Cristo dijo que, en la casa del Padre Dios, muchas moradas hay. Los que ya se han ido, todavía no están en esas moradas prometidas por nuestro Salvador. En San Juan 3:13 en la Biblia, el mismo Jesucristo dice que, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, o sea, Jesucristo. Esto también lo dice la Biblia católica. Cristo es el único de los que vivieron en este mundo que ha subido al cielo, y también es el único que hasta hoy ha sido resucitado espiritualmente por Dios, para estar acondicionado para subir al cielo, como leemos en Gálatas 1:1. Resucitar como le sucedió a Jesús, es lograr estar preparado para subir al cielo. Esta es una enseñanza sencilla hallada en la Biblia. La resurrección de Jesús es espiritual, porque cuando Él fue resucitado por Dios, Él continuó, y está continuando existiendo en el ambiente espiritual de Dios. En la actualidad Cristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, tal como lo leemos en Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Así como ocurrió a Jesús, es necesario que los hijos de Dios, aprobados por Dios como hijos, a su tiempo, resuciten como Jesús resucitó por voluntad de Dios. A excepción de Jesucristo, ninguna otra persona que vivió en carne y huesos en este mundo ha estado en el cielo después que murió. Ni Abraham, ni Moisés, ni María la madre de Jesús, etc., se fue al cielo, del cual nos habla Jesucristo en los Evangelios. Los espíritus de ellos puede que Dios los tenga en el cielo como nos dice Eclesiastés 12:7 en la Biblia, pero las almas de ellos están en reposo en el paraíso de Dios. Una persona está formada de cuerpo, alma y espíritu. El alma es la que se va, ya sea al paraíso o al infierno. El cuerpo físico se pudre en esta tierra. Pero el alma, el espíritu, y un cuerpo inmortal en una persona, deben estar unidos en un Hijo de Dios para poder subir al cielo, y Dios dará cuerpos inmortales a sus hijos cuando Cristo regrese. De esto nos hablan 1 de Corintios 15:52, y 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Por tanto, a excepción de Jesucristo, una persona que vivió en carne y huesos en este mundo y fue salva por Jesucristo, su cuerpo volvió al polvo, su alma está en el paraíso, y su espíritu regresó a donde Dios como nos dice Eclesiastés 12:7. La integridad de esa persona está repartida en 3 lugares: 1. El cuerpo volvió al polvo de la tierra; 2. El alma fue trasladada al paraíso; 3. Y su espíritu volvió a donde Dios. Esto se cumple solo en los hijos de Dios. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo y que ya murió, no puede comunicarse con nosotros los vivos, ni puede escuchar oraciones, hasta que no resucite como resucitó Jesús nuestro Salvador. María, los verdaderos santos y santas, no pueden escuchar oraciones porque la integridad como persona de cada uno de ellos está repartida en diferentes lugares. En ningún lugar la Biblia dice que ya Dios resucitó a María de la manera que Dios resucitó a Jesús. Si usted escucha que por ahí murió un niño o niña de 4 años o menos, los ángeles de Dios conducen el alma de ese niño al paraíso, donde estará descansando, o en reposo, hasta que Cristo regrese, y a la vez, el espíritu de ese niño volvió a donde Dios. En el paraíso, las almas de los hijos de Dios están al estilo de los bebés que van a nacer en mujeres embarazadas, o sea, al estilo de un feto humano vivo. Por eso, resucitar como le sucedió a Jesús, es como nacer para entrar al cielo, y es necesario que esto ocurra como le sucedió a Jesús.
De ahí es que, Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice, nosotros los que estemos vivos en ese momento, subiremos a la altura de las nubes con los resucitados, desde el paraíso, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús, es estar preparado y en camino hacia el cielo. De ahí es que Jesús, en Juan 14:3 nos dijo, y si me fuere y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando se cumpla lo que Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, también se va a cumplir lo que Juan 14:3 dice. Es que estos dos versículos se refieren a un mismo acontecer que ocurrirá en el futuro, cuando Cristo regrese a este mundo. Juan 14:3 fue dicho por Jesús mientras él vivía en este mundo, y Primera de Tesalonicenses 4:17 fue dicho tiempo después por el apóstol Pablo. En esto vemos y entendemos que, si nosotros interpretamos correctamente a la Biblia, todo encaja en su lugar en armonía y en concordancia. Porque la Biblia contiene un plan maestro diseñado por Dios, para que seamos restaurados hacia Él, según las intenciones originales y buenas de Él. Por ahora, las almas de los hijos de Dios están descansando en el paraíso, porque Dios allá las induce a descansar espiritualmente, y de ese modo se encuentran inactivas en comparación con los ángeles de Dios, y en comparación con los humanos vivos hijos de Dios en este mundo. De esto nos habla Apocalipsis 6, 10-11 en la Biblia. Un niño, por ejemplo, que muere, su alma no puede comunicarse con las personas con las cuales convivía mientras estaba vivo. Solo Jesucristo se puede comunicar con nosotros, porque Mateo 28, 1-6 en la Biblia, nos dice que Dios le resucitó después de estar 3 días muerto en una tumba. La Biblia en ningún lugar dice que alguien más ya ha sido resucitado por Dios, a la manera como ocurrió con Cristo. Las personas que oran rezan a María la Madre de Jesús, a santos, a santas, etc., están perdiendo su tiempo y a la vez ofenden a Dios con eso, y benefician a Satanás. Los hijos de Dios que están en el paraíso no pueden escuchar oraciones. Además, Dios ha ordenado que clamemos o oremos a Él, y Él responderá. En la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Esto lo hallamos en la Biblia en Jeremías 33:3. Jesús también nos ordena que pidamos solo a Dios, en San Juan 14:13-14. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no acepta que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etc., etc. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Como dijimos ya, los hijos de Dios que ya partieron de este mundo, Dios los tiene en descanso espiritual en el paraíso, ver San Lucas 23:43, y no hay comunicación entre este mundo, y las almas que Dios tiene en el paraíso, esperando el regreso de Cristo. Los demonios de Satanás son los que engañosa, y maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a la Virgen María, a las vírgenes falsas, y a los verdaderos santos y santas, etc., y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán para guiarlas al paraíso, por haber confiado en demonios, por no haber obedecido cuando Dios ha ordenado que clamemos a Él, solamente, y por otros pecados que conducen al infierno. Cuando Cristo regrese, Dios le dará un cuerpo glorificado a cada uno de sus hijos salvos por Jesucristo, luego Dios unirá ese cuerpo glorificado con su alma y espíritu originales, causando así la resurrección espiritual. Por eso la Biblia, primero, en 1 de Corintios 15:52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segundo, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, la Biblia también nos dice, el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, con el fin de resucitar para pertenecer al reino de Dios, se necesita que primero la persona haya sido salva por nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros debe buscar y aceptar a Jesús como su Salvador personal, ya que al cielo de Dios no nos vamos automáticamente. Usted que está leyendo esto, asegúrese de buscar a Jesucristo como su Salvador personal, y declarar públicamente que Él es su Salvador personal. Mientras estamos vivos en este mundo, nosotros podemos ayudarnos unos con otros, podemos orar a Dios unos por los otros, y podemos interceder delante de Dios por los otros. Pero en el ambiente espiritual, solo Jesucristo puede interceder por cada uno de nosotros. Así lo dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, 5-6. Cristo dice, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, lo dice en San Mateo 7:14. Sea usted uno de esos pocos que logran llegar a donde Dios. No tome esta verdad a la ligera, sino seriamente, y así usted logrará salvar a su alma. También debemos hablar a las demás personas acerca de esto, para que más personas busquen a Dios y a Jesús, y tengan a Cristo como su Salvador personal, y así logren también entrar al reino de Dios. Si pocas almas están llegando a donde Dios, como afirma Jesucristo en San Mateo 7:14, entonces la gran mayoría de las almas, Satanás se las lleva al infierno. No debemos confiar en que algunas almas, ángeles de Dios las llevan a un purgatorio para ser purgadas. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados, ver Romanos 5:8. Isaías 53:5 declara diciendo, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser librados del castigo por nuestras desobediencias a Dios. El decir que debemos sufrir la paga por nuestros pecados para lograr entrar al cielo, es lo mismo que decir que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en un purgatorio, es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Primera de Juan 2:2 dice, Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte para entrar al cielo, es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Que el Señor Dios bendiga a usted ricamente.